Bien, por cuestiones de tiempo vamos a dar inicio a la siguiente sesión. Es el módulo de oclusiones totales crónicas. Tengo el placer de compartir este módulo con tres colegas de talla internacional, todos ellos expertos en el manejo de este tipo de lesiones, las cuales desde un punto de vista muy particular son las lesiones más complejas de tratar en pacientes en general de la cardiología intervencionista, ¿no? Son lesiones más complicadas. Y bueno, para dar un pequeño intro, saber que este tipo de lesiones la vemos cada vez con más frecuencia en nuestra práctica diaria. Son usualmente pacientes de alto riesgo quirúrgico, muchos de ellos ya con cirugía de bypass coronario, con puentes ocluidos, falla ventricular, falla renal, calcificación severa, que bueno, la indicación como tal de abrir este tipo de lesiones es que el paciente tenga síntomas, específicamente disnea, no siempre es la angina, tener en cuenta eso cuando estamos con el paciente en la consulta, y que tenga un estudio positivo de isquemia viabilidad para el territorio que vamos a tratar. Eh, ha habido ahí algo de controversia en cuanto a si tratarlas o no. Como residente, incluso personalmente me tocó vivir casos en los que se dejaba al paciente con puro manejo médico, pero actualmente con el advenimiento de nuevas guías, nuevos microcatéteres, dispositivos de reentrada, esto ha sido como más amigable para el intervencionista. Incluso la tasa de éxito de estos procedimientos cada vez es mayor. Tenemos registros por ahí en Latinoamérica de arriba del 85-90% en manos expertas. Entonces, a pesar de que son lesiones complejas y la tasa de complicaciones es mayor que una intervención que no es CTO, el beneficio para el paciente en cuanto a síntomas está bien establecido. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con la primera ponencia. En este módulo vamos a hablar de los tres algoritmos principales que se usan actualmente para el manejo de estas lesiones, que es el anterógrado, retrógrado y disección reentrada de forma anterógrada. Tengo el honor de presentar al doctor Eduardo Galván, él es cardiólogo intervencionista, staff de Lomai 34, quien lleva actualmente el programa de CTOs y quien en los últimos años han tenido un avance exponencial en el manejo de esta patología. Eduardo, adelante. Muchas gracias Ulises. Excelente presentación. Agradezco pues a los organizadores del Congreso su amable invitación para estar aquí con ustedes y compartir algo de nuestra experiencia. Vamos a iniciar sin más preámbulo con mi plática. Me toca hablar del abordaje anterógrado. El abordaje anterógrado se puede dividir en dos estrategias o dos abordajes diferentes de acuerdo a cómo se alcance a cruzar la lesión. Uno es atravesar la lesión sin llegar al espacio suboptimal, ya sea dentro de la placa o posterior a esta. Y otra es el llamado escalamiento anterógrado de guías. Sobre la primera técnica que menciono, que es la disección reentrada, va a hablar posteriormente al final el doctor Marco Alcántara, por lo cual no voy a abordar nada sobre este tema. Ambas son anterógradas, pero es diferente la técnica que se utiliza y los dispositivos que podemos utilizar para lograrlo. Y bueno, existen unos principios publicados por ahí del 2019 por el doctor Emanuel Brilakis, donde él nos menciona cuáles son, digamos, los puntos principales o claves para la técnica del manejo de intervenciones en oclusiones crónicas totales. Esto digamos que sería como la Biblia, o sea, algo que siempre hay que, independientemente de la estrategia que vamos a utilizar, siempre nos tenemos que apegar a estos puntos para tener la mayor tasa de éxito. En estos puntos se menciona en el punto 4 que hay 4 estrategias principales de cruce. Y estas estrategias las menciono aquí, son de las que vamos a estar hablando durante esta sesión. Y es el escalamiento, o que se llamaba previamente escalamiento anterógrado de guías, la disección de entrada anterógrada, y luego están las técnicas retrógradas que también tienen el escalamiento retrógrado de guías y la disección reentrada retrógrada, básicamente. Existen diferentes algoritmos que han sido creados por diferentes clubes de CTO alrededor del mundo. Todos en general abordan más o menos las mismas o pasos muy similares para lograr llevar a cabo el manejo exitoso de este tipo de pacientes. Sin embargo, recientemente
una reunión de la gran mayoría de los expertos a nivel mundial en este tema de las oclusiones crónicas totales. Nos permitió tener esta publicación en el 2021, donde ellos nos ofrecen el algoritmo llamado global para el manejo de las lesiones. En este algoritmo nos muestra todos los pasos y las diferentes estrategias, ya sea anterógrada, retrógrada o disección reentrada. Y aquí podemos ver como punto número uno nada más mencionar, esto es muy importante, se va a mencionar probablemente en las 3 pláticas, se tiene que realizar una inyección dual y sobre todo un análisis del angiograma muy cuidadoso, muy cuidadoso. Cuidadoso quiere decir casi cuadro por cuadro, porque esto va a ser la diferencia, esto va a marcar la diferencia para que nosotros podamos tener un procedimiento exitoso. Muchas veces estamos acostumbrados en la angioplastía de rutina a no observar con mucho detalle, vemos rápido, es una oclusión, vamos rápido aquí. En este caso, en las oclusiones totales, es importante sí tener un análisis muy detallado de lo que es el CAP, las características de la placa, la longitud, la tortuosidad, calcificación, si hay circulación colateral o no, para que podamos definir cuál de las estrategias sea la que tenga mayor probabilidad de éxito y qué tipo de material abordar. Aquí, después de hacer este análisis cuidadoso, se menciona como paso muy importante la ambigüedad del CAP. Si la oclusión no tiene una ambigüedad del CAP proximal y el vaso no tiene una calidad mala posterior a la oclusión, es decir, que el vaso no es muy delgado o es muy ateromatoso, entonces puede optar por una estrategia anterógrada, ¿sí? Que es antegrade wiring. Bueno, anteriormente se llamaba o se mencionaba como escalamiento anterógrado de guías, actualmente no, porque no necesariamente se va a hacer un escalamiento. Si con el material que tenemos actualmente se puede a veces cruzar estas lesiones, inclusive con 1 o 2 guías que no necesariamente va a ser determinadas por este aumento progresivo del gramaje de las mismas. Si esto falla, bueno, todavía nos queda lo que es las guías paralelas o la decisión entrada por vía anterógrada. Eso no lo vamos a hablar mucho. Y bueno, algo muy importante que les mencionaba, la ambigüedad del CAP. ¿Qué es la ambigüedad del CAP? La ambigüedad del CAP es cuando en este sitio de oclusión proximal nosotros no podemos saber exactamente hacia dónde se dirige el vaso. ¿Sí? Podrán decirme, a lo mejor la mayoría de ustedes, bueno, yo he visto, no sé, miles de angiografías, por supuesto que sé hacia dónde va la DA, por supuesto que sé hacia dónde va la coronea derecha, pero sabemos que la variabilidad es muy grande y es muy importante tener en cuenta este concepto porque si no lo tenemos en cuenta vamos a fallar en una gran cantidad de casos. Cuando existe esta ambigüedad del CAP, como lo podemos ver aquí, en donde la arteria circunfleja se ocluye, da un ramo auricular, da un ramo marginal agudo, pero no tenemos ningún sitio o punto de referencia hacia dónde dirigir la guía. Repito, no hay que confiarse, no hay que decir, pues por supuesto que la circunfleja va para abajo, no va a ir para acá ni para acá, pero dependiendo de si fallamos por unos milímetros en el sitio hacia donde nos vamos a dirigir, podemos causar complicaciones o el éxito puede ser menor. Por eso es muy importante el abordaje de la ambigüedad. Algunas otras características que se relacionan con menor tasa de éxito en la estrategia anterógrado, específicamente anterógrada englobando todas las, tanto disección reentrada como escalamiento, son estas que se mencionan en este estudio reciente del registro PROGRESS-CTO, que tiene muchísimas publicaciones, pero en esta en particular abordan este tema donde vemos la ambigüedad proximal cuando tenemos un blunt stop, es decir, que nuestra oclusión acaba de forma no cónica, sino parejita. Cuando no es una lesión de restenosis intraestén, ya que la presencia de un estén nos facilita la navegación. Cuando hay calcificación moderada severa, tortuosidad o bifurcación en el sitio de bifurcación del CAP distal, todas estas características nos van a llevar a tener una menor tasa de éxito. Y bueno, algunas de las técnicas que se pueden utilizar para cambiar algo, no podemos cambiar la longitud de la oclusión, ni la calcificación, ni podemos cambiar la tortuosidad del vaso. Hay muchas características que se relacionan con un menor éxito y no las podemos cambiar, pero algo que sí podemos cambiar es la ambiguación del CAP. Sí, muchas veces cuando hacemos una inyección inicial podemos ver que el CAP es muy ambiguo, pero podemos utilizar algunas técnicas para desambiguar. Y estas son el uso de ultrasonido, en el cual a través de la inserción de una sonda de ultrasonido en un vaso colateral que está exactamente a nivel de la oclusión, podemos ver con el ultrasonido fijo en qué sitio se encuentra el CAP y dirigir hacia ahí
nuestra guía para poder puncionar la zona correcta. También se puede utilizar la angiotomografía coronaria para hacer un planeamiento previo a la misma. En muchos centros ya de hecho se usa de rutina. Por ejemplo, los japoneses en casi todos sus casos tienen siempre angiotomografía coronaria para conocer la dirección del vaso, la tortuosidad del CAP y la composición de la placa. Y la otra es hacer un tip injection, que es la inyección con un microcatéter cercano al sitio de la oclusión, en el cual a veces nos puede generar una vista mayor o más definida de la que teníamos en la inyección normal. Podemos a veces de esta forma desenmascarar microcanales o ver algo que no habíamos visto en la inyección dual. Estas son las técnicas de desambiguación que se utilizan solamente para la estrategia que estoy mencionando yo. Hay otras técnicas que se utilizan para la disección reentrada, que seguramente las va a abordar el doctor Alcántara, que son estas que mencionamos aquí, y no vamos a abordarlas. Entonces, el abordaje enterógrado, de acuerdo a las características, ese análisis de la placa, se va a dividir con materiales distintos de acuerdo a cómo tenemos estas características de la placa. Se pueden utilizar guías cónicas de bajo gramaje cuando hay microcanales, guías con recubrimiento hidrofílico polímero de gramaje intermedio para avanzar en lesiones muy tortuosas y largas cuando no queremos que nuestra guía salga de la estructura del vaso, guías hidrofílicas de gramaje intermedio que tengan un torque muy bueno 1 a 1 cuando sabemos el trayecto del vaso y queremos hacer un tracking muy dirigido, las guías de alta penetración para oclusiones muy cortas, que no son tortuosas, que sabemos el trayecto del vaso y que tienen un blunt stop, y obviamente una gama grandísima de material. Y bueno, también se puede utilizar las guías paralelas, la técnica de SISO, que es cuando una guía no puede avanzar adecuadamente o se nos va hacia el espacio subintimal, meter una guía más, varían cómo son de acuerdo a si dejamos o no un microcatéter, guías paralelas sobre la guía original, sacamos el microcatéter y lo introducimos con una guía nueva tratando de buscar un trayecto diferente. O en la técnica SISO dejamos o el mismo microcatéter con la guía e introducimos un nuevo microcatéter con una nueva guía para buscar nuevamente este trayecto adecuado. Sí, esto obviamente requiere diferentes materiales. Para SISO necesitas un French mucho más grande que te pueda albergar 2 microcatéteres y que puedas trabajar adecuadamente. Perdón. Entonces, sin más preámbulo, vamos a presentar este caso que se hizo hace como 2 semanas en el Hospital 34, masculino de 70 años, con hipertensión. El paciente tuvo un infarto en el 2010, del cual no tenemos datos. Después un infarto en 2023, tratado con 3 stents medicados con sirolimus en el ISSSTE. Se le colocaron stents a la DEA derecha y circunfleja. Y en esta ocasión llega con nosotros por un infarto sin elevación del ST. El paciente tenía un electro normal, en el eco FEBI baja con asinesia solamente del ápex e hipocinesia en el territorio de la descendente anterior. El paciente tenía laboratorio con función renal normal, ligera elevación de las enzimas cardíacas, por lo cual fue determinado como un infarto, y un ProBNP pues un poquito apenas arriba de lo normal. Y bueno, aquí tenemos la angiografía diagnóstica del sistema izquierdo. Aquí podemos ver que pues es un paciente con un tronco que no tiene enfermedad, la circunfleja parece no muy dominante y tiene un stent aquí en esta parte proximal. El stent tiene una proliferación neointimal que parece muy leve y vemos ya desde aquí que el paciente tiene un stent en la DEA proximal, casi ostroproximal, y que se encuentra ocluida completamente, ¿sí? Como vemos aquí en esta imagen de la derecha, pues el paciente no tiene un cap ambiguo porque tiene aquí un cap que es tapered o cónico, es decir, sabemos exactamente hacia dónde está el vaso y hacia dónde debemos de ir. Y pues no tiene circulación colateral homocoronaria, prácticamente no vemos nada hacia adelante en la descendente anterior. Esta es la angiografía del sistema derecho y aquí vemos que el paciente pues tiene su stent en la parte proximal de la corona derecha. No sé si lo alcanzamos a ver muy bien, pero aparte de tener ahí una restenosis importante, adentro del stent tiene una subexpansión importante del mismo. Ya desde la angiografía estábamos viendo que el paciente tiene calcificación severa y que el stent está subexpandido, lo cual seguramente contribuyó a que se ocluyera en este poco tiempo. Se trató primero la corona derecha, no tuvo expansión con un balón NC. Se trató con un balón de corte a altas atmósferas, que es lo que estamos haciendo actualmente, ya llevando un balón de corte hasta 16, 18 atmósferas,
obviamente cuidando que el balón no sea tan grande en relación al vaso para evitar complicaciones como perforación. Y posterior a esto, a pesar de que habíamos visto una buena expansión del balón Wolverine 3.512, vemos que en la parte proximal del stem realmente sigue teniendo una subexpansión en comparación con la parte distal. Y esto lo vemos aquí en el IBUS. El paciente tiene una calcificación severa, prácticamente por lo menos de 270 grados, y vemos aquí cómo están los struts, ¿sí? Comparados con el tamaño del vaso, vemos aquí los struts, por lo cual el paciente tiene una calcificación severa más una subexpansión importante. Esto fue después de este manejo que acabamos de aplicar, por lo que decidimos aplicar la terapia modificación de calcio con Shockwave, un balón 4x12, se dan 60 pulsaciones, angiográficamente vemos que parece estar muy bien, una buena apertura, nos quedamos tranquilos con esas 60 pulsaciones y se pone un stent Science. Posterior en el ultrasonido de control, pues vemos que la apertura ya en este sitio donde había una calcificación muy severa es excelente, ¿va? Tenemos muy buenas áreas y se considera exitoso. Aquí procedemos ya a hacer la inyección dual, que es muy importante, y aquí vamos a ver algo que no veíamos en la inyección única. Si bien prácticamente no hay circulación anterógrada, como ya habíamos visto, aquí vemos que de forma retrógrada el vaso se pinta muy bien y es un vaso de muy buena calidad, ¿sí? Esto se hace a través de las septales, ¿sí? Podemos ver aquí estas septalitas que van subiendo aquí y que muy tardíamente, si se fijan, empiezan a pintar, de hecho, desde la parte o la mayor parte del stem. Entonces, esto nos hace pensar que realmente la obstrucción está en la parte proximal del stem, que involucra nada más el inicio, y la mayor parte del stem está permeable. Entonces, reclasificamos el paciente de ser un JCTO2 por una lesión muy larga y calcificada, se nos va a 1 por solamente el calcio, que si se, perdón, que si se fijan bien aquí podemos ver el calcio angiográfico severo en esta parte. Y aquí tenemos varias opciones. Ya con esto que tenemos visto, bueno, tiene un JCTO bajo, no es ambiguo, es una lesión corta, muy buen vaso distal con calcificación severa. Definitivamente el uso de guías cónicas de bajo gramaje, pues no sería una buena opción porque no hay microcanales y aparte la placa es muy dura. ¿Sí? El uso de guías de recubrimiento polimérico para navegar a través de la placa podría ser, pero tampoco creo que sea buena idea porque probablemente este calcio severo va a hacer que nuestras guías se vayan hacia el exterior del vaso y que puedan irse subintimal. El uso de guías de alto gramaje con recubrimiento hidrofílico, hidrofóbico, como Miracle 2, Progress de 80 a 200, Conquest Pro 12 o Hornet 14, pues sería una buena idea, como habíamos mencionado. Y el uso de guías de gramaje intermedio a alto con recubrimiento hidrofílico, alta navegabilidad y un torque 1 a 1, como la familia de Gaia Next o Judo de Boston, serían también una buena opción. Nosotros decidimos intentar con las guías Gaia Next. Utilizamos la guía Gaia Next 3 porque es la que tiene mayor gramaje y estamos viendo ya desde la entrada que tenemos ahí un calcio severo en la placa y no queremos que este calcio nos vaya a redirigir nuestra guía hacia la exterior. Entonces, aquí es muy importante ver que aunque sea un abordaje enterógrado, no es muy sencillo, es decir, sí hay que estarle batallando, sí hay que estarle redirigiendo. Vemos en esta primera imagen donde la guía ya avanzó un poco apoyado con el microcatéter, pero se empieza a deflectar un poco, pero parece que se está acercando al borde del stem. Aquí hacemos una imagen ortogonal en esta misma posición y vemos que realmente la guía se está yendo abluminal, es decir, por afuera del stem, algo que no queremos. Redireccionamos, acomodamos nuestro catéter. Aquí parece que va mejor, pero aún así la placa es muy dura. Estas guías no se hace drilling, sino que se hacen rotaciones muy puntuales de 90 a 180 gramos y se empuja. Y a pesar de estar ahí varios minutos, no logramos pasar, por lo cual redirigimos nuestra guía hacia otro sitio de la placa, tratando de buscar un sitio donde la fibrosis o la composición de la placa sea más blanda. Aquí nos parece que está bien. Es esta misma posición de aquí. Vemos cómo se deflecta un poco la guía al empujarla, pero si va avanzando, llegamos al borde del stem y aquí lo que queremos hacer es otra proyección ortogonal que la hacemos en este sitio y nuevamente, oh sorpresa, vemos cómo la guía se está yendo abluminal. Entonces, ojo aquí, lo importante es hacer proyecciones ortogonales, no creerse solamente una de las vistas, porque eso nos puede llevar al espacio subintimal o hasta afuera de la arteria y tener una complicación. Entonces, habiendo fallado nuestra estrategia, pues nos vamos por la que nos quedaba, ¿verdad? Las guías de alto gramaje, en este caso una Hornet 14, con el microcatéter en el mismo sitio que habíamos dejado la Gaia, veamos cómo la guía Hornet 14 como mantequilla, ¿sí?
La guía prácticamente pasa sin ninguna complicación y a pesar de que es una guía que no se puede torquear muy bien, el poder del gramaje nos hace que pasemos muy fácil. Y ya prácticamente a partir de este punto, pues es una angioplastía convencional, cruzamos el microcatéter, pasamos una guía Workhorse, se hace una predilatación con un balón NC2 y después utilizamos un balón de corte Wolverine 3.5 que nos parece que tiene una buena dilatación. Nosotros pensábamos que íbamos a usar el Shockwave. Aquí vemos entonces que realmente en este sitio, que es básicamente la de ostial, en realidad el calcio no es tan severo, es un poco menos de 180 grados, no es profundo, y en donde se ve un poquito de mayor calcio es en el polígono de confluencia. Vean, aquí tenemos la circunfleja, pero parece ser que tiene unas áreas muy buenas y no hay necesidad de hacer otro tipo de modificación. Ponemos el stent, que es un stent largo con técnica de crossover, es decir, desde la DA hasta el tronco, y realizamos un POT. Estos son los resultados del IBUS posterior a la colocación y optimización del stent en la DA proximal, polígono de confluencia y el tronco medio. Y el resultado final, pues bueno, después de haber visto el IBUS, realmente que la angiografía ya lo que nos ayuda es más a ver complicaciones como perforación relacionadas a la colocación del stent o perforación relacionadas a la guía, porque ya en el IBUS vimos que nuestro resultado es excelente. Y este es el resultado final. Como conclusiones, si bien el abordaje anterógrado es utilizado en la gran mayoría de los casos, el éxito, es decir, como primera estrategia en la gran mayoría de los casos, siempre empezamos con el abordaje anterógrado. El éxito de este va a depender siempre de características como la anatomía favorable para esta técnica, escoger la estrategia que vaya más de acuerdo con el análisis de la angiografía, el uso del material adecuado en base a esta estrategia utilizada y el cambio de estrategia dentro del mismo abordaje o cambio de abordaje completamente cuando sea necesaria y no estarnos tardando mucho. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Excelente plática. Una duda respecto a ese último punto. ¿Ponen algún timer o algo cuando estás en anterógrado? En el entendido de que si sigues ahí rascando, obviamente vas a aumentar el hematoma subintimal y vas a Sí. reducir la tasa de éxito. Pues fíjate que ya en nuestros últimos casos sí lo estamos haciendo, porque de repente en los primeros casos que teníamos ahí con Diego Rentería, yo pues nos dábamos cuenta que llevamos 1 hora y media o 2 horas intentando cruzar de forma anterógrado, cambiando guías y material, y eso hacía que nos estancáramos un poco y no resolviéramos de forma más rápida o que nos cansáramos, ¿va? Porque te cansas. Entonces, no tenemos realmente un tiempo predefinido, pero sí ponemos el timer para estar viendo. Yo diría que cuando llevamos ya entre 20 minutos y 1 hora en la estrategia anterógrada y no tenemos ningún avance, pues es cuando empezamos a pensar en cambiar. Obviamente a veces sí se tienen avances y estos avances son lentos y pues continúas, ¿verdad? Porque ves que la guía va avanzando, ves que el micro va avanzando, ves más posibilidad, pero cuando realmente estás en la lona después de 30 minutos, creo que es conveniente hacer un cambio de estrategia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en cuanto a este abordaje o algoritmo en público? ¿Nadie? Muy bien. A continuación, vamos a abordar el tema de abordaje retrógrado. Presento al doctor Julio Farhat, él es cardiólogo intervencionista en la ciudad de Mérida actualmente. Tiene un entrenamiento formal en Complex PCI en Canadá. Y bueno, nos va a dar el tema de retrógrado. Muy buenos días a todos. Gracias al comité por la invitación. Gracias, Eduardo, doctor Alcántara, mucho gusto. Y bueno, bienvenidos. Voy a intentar hacer esto muy didáctico. Y bueno, ya vimos que podemos desobstruir esas arterias de manera anterógrada y también la podemos hacer de manera retrógrada. Y hay un par de ventajas técnicas que nos permiten realizar esto. Y una gran ventaja es la siguiente. El cap distal, y esto es una arteria, no se ve el apuntador, del lado izquierdo es, digamos, la parte proximal de la arteria y del lado derecho es la parte distal. Y vemos como la parte distal, a manera gráfica, es menos resistente, muchas veces tiene una zona cónica hacia la placa y esto es debido a que la presión distal a ese nivel en la placa es mucho menor, las oclusiones son menos duras, menos resistentes. Es por eso que tiene ciertas ventajas en algunas condiciones poder abordar a estos pacientes de manera retrógrada y esto lo hacemos utilizando la circulación colateral. Cuando utilizamos el abordaje retrógrado, vemos que, bueno, idealmente y en términos generales, tenemos que hacer un abordaje anterógrado porque el abordaje retrógrado
en términos generales, se puede asociar a un mayor incremento en riesgo de complicaciones. Sin embargo, hay ciertos pacientes en los que definitivamente, simple y sencillamente no podemos realizar un abordaje anterógrado y tenemos que inclusive iniciar con un abordaje retrógrado. Y pues, ¿cuáles son estos tipos de pacientes? Son los que tienen una bifurcación en el cap distal, como vemos en el número 2. Los pacientes, y mostraron un caso que lo ejemplifica muy bien, donde vemos el sitio de oclusión, pero no vemos hacia dónde va la arteria. No podemos andar picando de manera anterograda porque pues, podemos salirnos al pericardio. Y bueno, hay otra serie hay otro grupo de circunstancias que nos van a llevar a iniciar con un abordaje retrógrado. Por ejemplo, pacientes que tengan placas difusas largas después del cap proximal, pacientes que tengan nacimientos anómalos porque va a ser un poco difícil el tema del soporte y bueno, sobre todo las lesiones aortostiales, pacientes que tienen ocluido el ostium de la coronaria derecha o izquierda o lo podemos utilizar como parte de una estrategia híbrida en pacientes en los que iniciamos su anterogrado, no podemos, pasan unos minutos, no avanzamos, vemos que hay un land distal, hay acceso a colaterales, entonces podemos hacer switch entre la estrategia anterógrada y estrategia retrógrada y viceversa, con el objetivo de progresar al tratamiento de estas lesiones. ¿Dónde? ¿Dónde podemos pasar? En términos generales, hay 3 grupos de vías o rutas para acceder al cap distal de una oclusión crónica. Vemos en este caso ejemplificada una oclusión crónica de la coronaria derecha con ese frijolito amarillo y vemos que hay 3 rutas principales. Si el paciente tiene un bypass coronario, lo podemos utilizar. Entramos por por la anastomosis distal y subimos al sitio de oclusión. Podemos utilizar septales colaterales, las nativas del paciente, o podemos utilizar también vasos epicárdicos que el paciente ha desarrollado a consecuencia de estas obstrucciones. Son estas 3 rutas que podemos utilizar para acceder de manera retrógrada al sitio de la oclusión. Sin embargo, hay características y consideraciones de cada uno de estos accesos. Los bypass pues son conductos, si evidentemente no son injertos artificiales, son tejidos, pues se pueden romper, pero son de alguna manera más seguros que andar explorando o andar picando o andar surfeando en septales y sobre todo en epicárdicas. En términos generales, son relativamente seguros para utilizarlos como ruta. Las septales también y las epicárdicas son de más alto riesgo por el hecho de que si hay alguna complicación, se rompe una epicárdica, bueno, hay pericardio y manejar esto es muy difícil. Y pues bueno, estar manipulando microcatéteres, haciendo torquing en estos vasos tan pequeños es el de alto riesgo de perforación. Y bueno, los vasos, el bypass y las septales las podemos dilatar inclusive para hacernos más espacio y poder llevar nuestro material al otro lado, al cap distal de la coronaria que queremos tratar. Importante las características que vemos en la geografía. Hace unos minutos nos comentaban que es muy importante hacer un análisis angiográfico detallado y minucioso. Tenemos que hacer proyecciones específicas para ver bien el nacimiento y la conexión distal de todas las epicárdicas y todas las septales o también los puentes que estemos considerando utilizar como acceso. Porque si hay angulaciones severas, hay tortuosidades importantes, definitivamente no van a ser buenos vasos para esto. Entonces vamos a seleccionar un vaso que sea poco tortuoso, de preferencia un bypass si es que lo hay, o una septal sobre una epicárdica, y ese es el sitio por donde, si es que el paciente presenta estas, lo podemos abordar. Inclusive hay pacientes en los que en la angiografía, por mejor que la hagamos, no vamos a ver septales, porque estas son minúsculas, y estas septales, aunque no las veamos angiográficamente, todavía las podemos utilizar para cruzar de una arteria a la otra. Entonces, ¿cómo hacemos este abordaje retrógrado? Ya vimos por qué lo hacemos, por dónde lo hacemos, pero el tema que me pidieron platicarles a ustedes era un poco el cómo lo hacemos. Y bueno, lo dividí en 3 grupos. El primer grupo o la primera etapa es alcanzar la oclusión, porque tenemos que entrar de la arteria contralateral y viajar de alguna manera a través de las septales, a través del bypass o a través de las epicárdicas hasta la oclusión del otro lado. Segunda etapa es cruzar la oclusión. Ya llegamos, pero hay que cruzarla. Y se asemejan un poco a las técnicas que describieron en la primera plática. Y una vez que la cruzas, entonces tienes que asegurarte que la cruzaste y entonces poder trabajar a través de ella. Y es cuando vienen otras técnicas que les voy a mostrar a continuación. Entonces, vamos a describir rápidamente cada una de estas etapas. La primera es alcanzar la oclusión contralateral. Para esto, bueno, estas técnicas las hacemos en la grandísima mayoría de los casos con 2 catéteres, coronario izquierdo, coronario derecho. Casos especiales puede ser únicamente un catéter, pero habitualmente son 2. Primero tenemos que hacer un análisis minucioso y detallado de la circulación colateral, porque sin esto no podemos optar por estas estrategias.
les puse todas las etapas que vamos a ver a continuación, ejemplificado con 2 casos, para que podamos ir siguiendo realmente cómo es lo que hacemos en este tipo de pacientes. Tenemos que, aquí, vemos en la geografía, en la primera es una proyección derecha cráneo, donde vemos el nacimiento y el trayecto de todas las septales. Este paciente tiene muchísimas septales, es un paciente que tiene una oclusión crónica de la coronaria derecha y estamos evaluando cuáles de estas septales pudiera ser una buena ruta para acceder a la arteria coronaria derecha. El otro caso, como vemos a la derecha, platicábamos que también los bypass pueden ser una opción para accesar a la arteria, que en este caso es homolateral, sin embargo, es un sitio de acceso distal a la oclusión por un bypass ipsilateral. Este paciente vemos que en la inyección de la coronaria derecha nativa, el de abajo a la derecha, esta no es la mejor proyección, pero tiene un capa ambiguo, es indeterminable y es hostial. Pero vemos que tiene un bypass derecho que a pesar de que tiene una oclusión severa, nos va a permitir trabajar. Y aún con esto, bueno, tratamos la obstrucción, liberamos esto porque vamos a tener material estacionado ahí mucho tiempo. Y una vez resuelta esta obstrucción, podemos subir al sitio de oclusión de la coronaria derecha proximal para poder tratarla. Para esto utilizamos materiales especiales, guías especiales, pero para esta parte principal, cuando vamos a empezar a acceder a nuestro conducto colateral, vamos a utilizar una guía, una workhorse wire convencional, una curva especial para acceder en el caso de las septales y para navegar las septales hay guías especiales también que vamos a ver más a detalle en esta parte. Entonces, ya hicimos nuestro análisis angiográfico, ya decidimos por dónde vamos a pasar y vamos a empezar cómo pasar. Vamos a cruzar la guía y la tenemos que llevar de un lado al otro. Para esto hay 2 tipos de técnicas si estamos hablando en abordaje de septales, porque pues, el conducto del bypass pues, no tiene mayor problema. Es un conducto y habitualmente pues, es muy fácil llegar del otro lado. Pero cuando estamos abordando septales, vemos que pues hay 2 maneras de hacerlo. Lo podemos hacer guiados por contraste, hacemos inyecciones de toda la arteria o de manera selectiva dentro de una septal y vamos buscando cuál aparentemente es la que conecta de mejor manera, la que tiene menos tortuosidad, menos angulaciones. Y para intentar identificar la mejor septal, la que consideramos que nos pueda llevar al sitio deseado del otro lado. Podemos hacer otra técnica que es la que llamamos septal surfing. Esta técnica la hacemos sin inyección de contraste y lo que hacemos es una vez colocado el microcatéter y la guía y estamos abocados a la septal que queremos explorar, vamos haciendo movimientos de entrada y salida finos con mucho cuidado para intentar explorar todas las septales, inclusive las que no vemos, porque angiográficamente vamos a ver algunas, pero no veremos las demás, hasta que finalmente podamos encontrar o buscar, más bien estamos buscando el camino de menor resistencia que eventualmente nos va a llevar a la coronaria derecha del otro lado. Una vez hecho esto, antes de hacer ninguna otra cosa, tenemos que confirmar que hayamos llegado de manera segura y de manera correcta al otro lado. Y esto es antes de avanzar el microcatéter. Estamos en el ejemplo de septales, obviamente, y vemos en la parte izquierda inferior, como ya vemos la parte negra de la guía que bajamos del lado izquierdo, ya estamos en la coronaria derecha distal, y esto nos confirma la posición, estamos intraluminal, es seguro entonces avanzar el microcatéter, porque el microcatéter, que es el que nos abocó a la septal, que vemos arriba a la derecha, pues es una estructura que tiene un perfil de 1 a 2 milímetros y pasar eso dentro de una septal a una coronaria derecha, si no estamos seguros dónde estamos, esto es de muy alto riesgo. Entonces, estos pasos es importantísimo, confirmar que hemos llegado a donde queremos llegar y entonces podemos avanzar el microcatéter. Esta es la siguiente etapa, avanzar el microcatéter para poder llegar al otro lado siguiendo la guía que vaya a aproximarnos al cap distal de la oclusión crónica. Vemos aquí, existen múltiples microcatéteres, hay catéteres dedicados y especiales o que tienen un mejor perfil para este tipo de intervenciones y requieren una manipulación especial. Le damos giros horarios, giros antihorarios y un avance y un empuje y una manipulación especial. Y bueno, podemos intentar múltiples microcatéteres, múltiples guías, incrementar soporte. Esto habitualmente de manera ideal empieza con un paciente con un catéter guía y un catéter extensor de guía de entrada para no estar perdiendo soporte o buscarlo después. Avanzamos estos microcatéteres, lo hacemos a través de las septales. En el caso de septales, a la derecha vemos un ejemplo de una guía que ya pasó a través de una epicárdica y el microcatéter que lo va a seguir detrás. Y entonces llegamos al otro lado de la oclusión, que es, en este son los mismos 2 pacientes. Vemos en la parte de arriba es una oclusión ostial de la coronaria derecha y en la parte de abajo, perdón. En la parte de arriba es un paciente con una lesión ostial de la coronaria derecha
y en este momento hay que cruzar la placa. Y en la parte de abajo es una lesión del segmento medio, es el paciente del bypass. Acercamos la guía, acercamos el microcatéter y nos estacionamos a nivel de la oclusión, pero de la parte distal. Y es entonces donde vamos a intentar penetrar esta placa. Para esto existen técnicas especiales en abordaje retrógrado. Uno de los más comunes es el reverse guard. Existen otras técnicas como el knuckle wire, etc. Y el objetivo es poder conectar la luz verdadera de un lado y del otro. Una vez hecho esto, una vez cruzada la obstrucción, una vez nuestra guía del otro lado, ya sea salir dentro del vaso nativo, como es el ejemplo de la parte de abajo, como vemos una técnica de knuckle, tenemos que girar la guía, avanzar en el espacio subintimal de una manera que pueda seguir el trayecto subintimal y volver a entrar al vaso nativo. O en el ejemplo de arriba, es una guía que pudimos hacer únicamente penetración en la placa sin necesidad de salir del espacio subintimal y entramos entonces a la aorta ascendente y ya cruzamos la lesión. Estamos en la luz verdadera de la aorta. Entonces, ya vimos cómo llegar, ya cruzamos, ya atravesamos la lesión y ahora ¿qué hacemos con esto? Pues tenemos que finalizar nuestra angioplastia. Y para esto tenemos que realizar lo que llamamos externalización de las guías. Habitualmente este paso es necesario en la gran mayoría de los casos de abordaje retrógrado. Podría algún caso no necesario, pero en términos generales esto lo hacemos. Hay dos maneras de externalizar esta guía y la externalización, ¿qué es? La guía que metimos por un lado la vamos a quitar, vamos a meter una guía muy larga que vamos a meter, si estamos abordando la coronaria derecha, como es en estos dos casos, la vamos a meter por el acceso contralateral y la vamos a sacar por el introductor del lado derecho. Bueno, del lado de la coronaria del catéter anterogrado. Lo podemos hacer de dos maneras. El objetivo es, como ven en el video de la izquierda, tenemos ya dos guías, es meterlas, la que viene por atrás de manera retrógrada, meterlas al catéter de la coronaria que estamos tratando. Y de esa manera avanzar el microcatéter y asegurar nuestra posición. Y una vez dentro de este catéter con el microcatéter, podemos retirar la guía que utilizamos y entonces subimos una guía especial de 350 para poder hacer la externalización. ¿Qué pasa con el paciente que tiene una lesión ostial de la coronaria derecha? Es el que vemos a su lado derecho. Este paciente no podemos hacer este tipo de maniobras. Hay pacientes en los que es imposible meterse al catéter. Lo que hacemos es exponer la guía a la aorta y con un snare atrapar la guía en la aorta, meterla al catéter y entonces ya tenemos el catéter abocado a la coronaria derecha y control de esta guía. Esto es en términos generales lo que hacemos con estas dos técnicas. De manera gráfica, una vez que tenemos la guía y el control, con la que cruzamos la oclusión, la intercambiamos por una guía muy larga, la sacamos por el acceso contralateral y entonces ya tenemos un acceso anterógrado a la oclusión por la que entramos de manera retrógrada. De esta manera tenemos, como vemos en la imagen central debajo a la izquierda, una guía que anterógradamente ya atraviesa el sitio de oclusión sobre la cual podremos trabajar y finalmente terminar la angioplastía. Son esos dos pacientes, el paciente con la oclusión derecha ostial y el paciente con el segmento medio, después de esas técnicas con abordaje retrógrado. Y bueno, esto es una imagen que sintetiza todo esto que hemos platicado, el paso a paso del abordaje retrógrado. Hay muchas consideraciones especiales que por tiempo pues, es imposible cubrir, pero en términos generales es eso, un análisis muy selectivo de los pacientes, un análisis infográfico detallado, cruzar con mucho cuidado por la arteria o el conducto de menos riesgo, cruzar la lesión con la técnica que tengamos que cruzar y finalmente la externalización de la guía para poder tratar el sitio de oclusión y hemos finalizado la angioplastía. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Excelente presentación. Un par de preguntas. Un par de preguntas. La primera, ¿qué tanta preocupación o concern hay cuando tienes una septal enjaulada por un stent en cuanto a que se pueda trombosar o hay algún tiempo que digas, oye, es un stent fresco, no se debe de cruzar por ahí una septal? Bueno, en ese caso particular le intentaría yo evitar esa septal porque sabemos que hay una malla de metal, vas a estar manipulando ahí. De que se puede intentar abrir un poco el strut para pasar, sí, no creo que sea lo ideal. Intentaría buscar cualquier otra alternativa, cualquier otra septal, cualquier otro conducto para evitar esa zona del stent. De que se puede hacer, pero creo que me iría más a buscar otro lugar. Perfecto. ¿Y puentes ocluidos como conducto Es una buena pregunta. Hay muchos pacientes, sabemos que los conductos, sobre todo venosos, se ocluyen casi saliendo de la cirugía. Estos pacientes con conductos ocluidos son ideales también para estos procedimientos. El conducto ocluido nos sirve como conducto también. Estos pacientes avanzamos una guía, mientras la podamos llevar a la anastomosis distal y subir al vaso nativo,
lo podemos utilizar como un conducto sin ningún problema. Gracias, excelente. Bien, a continuación, bueno, ¿alguien en el público con alguna pregunta en cuanto a este tipo de abordajes? Muy bien. Continuamos, bueno, finalmente el último algoritmo que tenemos es disección reentrada anterógrado, que para dominar esta técnica necesitamos tener las habilidades de manejo tanto anterógrado como retrógrado. Y bueno, ¿qué más que presentar al doctor Alcántara, que es experto y pionero en manejo de CTOs a nivel nacional y LATAM en este tipo de patologías? Bienvenido, doctor. Gracias, Gracias. Ulises, muy amable. Nos vamos a revisar en un caso práctico, un caso complejo de ADR y por qué el ADR sirve. Para los que no estén muy familiarizados, ADR es Antegrade Dissection Reentry, y ya hay tecnológicamente varios dispositivos para poder hacerlo. Pues hay un balón dedicado que es el Stingray de Boston, hay un microcatéter de doble lumen que se llama Recross, o inclusive ya se ha evolucionado a hacer esto con técnicas de ultrasonido como el Tip Deflected ADR. Entonces, pues hay una gama interesante de posibilidades para hacer la disección reentrada. Entonces, pues este es un caso práctico, es un hombre de 64 años, es diabético hipertenso, llega a consultar por angina de pequeños esfuerzos, le hacen una medicina nuclear en donde demuestran que tenía isquemia grave inferolateral, con una buena carga de isquemia al ventrículo izquierdo, que era de 16%, y una fracción de expulsión conservada. La angiografía diagnóstica, lo que vemos es eso, es una circunfleja totalmente tapado. En aras al tiempo no pasamos la derecha, pero la derecha era una derecha menor, lo cual indica que la circunfleja es dominante. De hecho, aquí vemos cómo la circunfleja de manera retrógrada a través de las septales llena una descendente posterior también tributaria de la misma circunfleja. Entonces, pues aquí tenemos, es una oclusión muy, muy larga. Y bueno, pues se ve bastante complejo. De hecho, en algunos algoritmos de predictibilidad de éxito en la recanalización de oclusiones crónicas, tan solo por ser circunfleja le da un puntaje de riesgo. Entonces, ya sabemos que la circunfleja pues es una entidad difícil de abordar. Entonces, aquí lo que tenemos es un microcatéter y una guía cónica. Entonces, el plan inicial, pues ya sabemos que es una oclusión larga, no hay circulación colateral del sistema derecho, la derecha era una derecha muy pequeñita. Entonces, la idea del plan original pues, es primero hacer un abordaje anterógrado, si no podíamos deshacer algo retrógrado a través de las septales que le daban a la descendente posterior de la misma circunfleja dominante, y si no, pues entrar en un plan con ADR. Entonces, este es el plan inicial. Entonces, ya habíamos visto en la angiografía que aquí tenemos un microcatéter cónico, pues este es un Corsair Pro, perdón, un Turnpike LP, y esta es una guía cónica, que es una Fielder XT, que es una guía hidrofílica de bajo gramaje, pero que se escurre a través de los microcanales. Entonces, aquí en la angiografía vemos que la guía desafortunadamente está disecada. Entonces, aquí tenemos el vaso y esto está por fuera, esto no va intraluminal. La avanzamos más para ver si podíamos reentrar más distal y lo mismo, aquí queda muy claro y de manifiesto que aquí se ve la sombra del vaso en cuestión, aquí está el catéter en una disección y bueno, pues la guía que desafortunadamente está por fuera, entonces no logramos entrar. Entonces pues tratamos de redireccionar, pero continúa en disección, entonces estas guías pues no nos están funcionando, se están yendo en disección. Entonces aquí otra vez vemos que la guía en una proyección un poco menos caudal, pues se sigue yendo y este es el vaso verdadero, la luz verdadera. Entonces, como sabíamos que estábamos en disección, era una oclusión larga, compleja, muy difícilmente no íbamos a poder redireccionar absolutamente ninguna guía hacia la luz verdadera, pues entonces aquí rápidamente decidimos migrar a un accesor retrógrado. Entonces aquí ya Julio nos habló un poquito de lo que hacemos. Aquí estamos haciendo septal surfing, que fue muy, muy sencillo. Este es otro Turnpike LP. Este es una guía Sion normal y la guía Sion se escurre a través de la septal sin mayor problema. Aquí vemos cómo llega a la descendente posterior. Entonces lo que hacemos es, ya que tenemos certidumbre de dónde está colocada la guía retrógrada, ahora sí hacemos el avance retrógrado del microcatéter. Vean qué lejos estamos todavía. Entonces hacemos un ascenso de la guía. Entonces también ya platicaron en la charla anterior cómo el abordaje desde la parte retrógrada de la lesión suele ser mucho más amigable por distintas características histológicas que se generan en la colateralidad, donde la presión es distinta anterógrada que retrógrada. Y vean aquí cómo una Pilot 200 navega razonablemente bien hasta arriba. Entonces, pues de aquí tenemos unas guías que están muchísimo más cerca. Entonces,
aquí algo muy interesante es, fíjense cómo esta guía está prácticamente en el micro retro y está entrando al microcatéter anterógrado. Cuando logramos reconectar una guía del micro retro al micro anterógrado, a esto se le denomina rendezvous. Rendezvous y tipping son dos conceptos similares, pero donde se sucede esta unión es distinto. El rendezvous es en la arteria coronaria y el tipping es un reencuentro controlado en las curvas de los catéteres guías para obviar la externalización y convertir los sistemas en sistemas anterógrados sin tener que externalizar. Entonces, aquí la ventaja que tuvimos es que la guía retrógrada entró de manera primaria al micro anterógrado y bueno, pues ya tenemos un sistema conectado antero con el retro. Entonces, ya que tenemos esto, subimos la guía retrógrada hasta asegurarnos que tiene posición aquí en el catéter guía. Aquí se ve cómo la guía llega a esta porción del catéter guía anterógrado y ya tenemos conectado el sistema retro con el sistema anterógrado. Ahora lo que hacemos es que esta guía que viene retrógrado, ahora vamos a convertir esto en un sistema anterógrado. Entonces, jalo para atrás el catéter retrógrado y voy empujando hacia adelante mi catéter antero para poder llegar a la descendente posterior y en la descendente posterior sacar la guía retrógrada, meter una guía anterógrada y ya tener un sistema total y completamente anterógrado normal. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, ya el microcatéter anterógrado llegó hasta la descendente posterior, jalamos la guía retrógrada y una vez que jalamos la guía retrógrada, metemos una guía anterógrada hacia la descendente posterior a través de este microcatéter anterógrado para convertir todo este sistema retro en un sistema anterógrado. Predilatamos ya que tenemos la guía en la descendente posterior. Entonces, hacemos predilataciones y hacemos una angiografía, pero yo creo que en esta angiografía a nadie le va a sorprender que todo esto está disecado. Entonces, está disecado desde la porción inicial de la lesión hasta el cap distal, o sea, de aquí a acá todo esto es un sistema de disección. Y es una lástima porque fíjense bien cómo en esta angiografía vemos dos marginales muy, muy grandes que sería una pena perder. Entonces, si aquí aplicamos un stent, lo que va a pasar es de que vamos a encarcelar estas dos ramas grandes y bueno, pues no podemos permitirnos hacer esto porque bueno, pues estos son sistemas perfusorios importantes. Y bueno, pues la verdad es de que como conectó tan fácil el sistema retrógrado con el anterógrado, quiere decir que si tenía disecado la guía anterógrada y conectó tan fácil con la retro, pues quiere decir que todo esto está disecado. Entonces, pues no hay sorpresa, ¿no? Todo este sistema es un sistema disecado de cap a cap. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues entonces vamos a tratar de meternos a través de estos ramos para poder rescatarlos. Entonces aquí nos metemos otra vez con el microcatéter. Esta es una guía Pilot 200 y la guía Pilot 200 la podemos meter disecada hacia el ramo marginal. Pero bueno, pues aquí queremos hacer la observación de que esto está disecado. Entonces aquí, ¿cómo podemos ganar? ¿Cómo podemos reentrar de la disección hacia la luz verdadera? Pues utilizando este dispositivo que se llama Stingray. El Stingray es un balón alado. El balón alado tiene tres puertos. Un puerto que mira para un lado del balón alado, el otro puerto mira para el lado contralateral y un puerto distal. Realmente no sabemos la guía por qué puerto se está externalizando, entonces tenemos que probarlo. Entonces hacemos una prueba angiográfica, hacemos una angiografía, vemos que el vaso pasa por arriba del balón y una vez que sabemos qué puerto utilizar, externalizamos una guía. Aquí hay varias opciones de guías para externalizar. Podemos externalizar la misma guía que viene con el balón alado que se llama Stingray Guidewire o afortunadamente podemos usar guías un poco más rígidas que hacen que la reentrada sea muchísimo más sencilla, como Conquest Pro 12, Hornet 14 o inclusive hasta TO 20. Entonces, pues aquí podemos utilizar cualquier cosa. Entonces, tenemos el balón estacionado, tenemos la guía, mandamos la guía y esta guía entró. Fíjense cómo esta guía ya está luminal. Entonces, esta guía que estaba inicialmente este balón por una disección, en donde venimos de la bifurcación, pues ya logramos tener una guía que está total y completamente en la luz verdadera. Entonces tenemos una guía en la luz verdadera. Fíjense, este es el sitio de reentrada. Aquí se ve muy claro. Entonces todo esto está disecado y justo en este punto es donde viene la reconexión. Entonces tengo ya una guía en la luz verdadera, tengo la disección y tengo ya asegurada esta guía con
un alambre para saber que estoy dentro del vaso. Ahora, ya tengo asegurada la marginal de abajo, ahora tengo que ir por la marginal de arriba porque es el mismo caso, sería una pena perder esto. Entonces, misma estrategia, con una Pilot 200 nos metimos, entonces disecamos esta entrada y ya que tenemos disecada esta entrada, pues la idea sería hacer algo muy, muy similar. Entonces la guía está totalmente disecada, no tenemos avance y metemos otro Stingray. Entonces hicimos estrategia de Stingray en este vaso aquí abajo y fíjense, aquí tengo el balón. Aquí una característica importante del balón es que el balón cuando lo llenamos de medio se ven dos barriles. Tenemos que poner el intensificador o el arco de tal suerte que no veamos los dos barriles, sino que lo veamos totalmente perpendicular a nuestro plano de visión para saber qué puerto es qué puerto, el puerto que se dirige para arriba o el puerto que se dirige para abajo. Hacemos una geografía y aquí vemos cómo el vaso pasa por debajo del Stingray. Entonces aquí lo que hacemos es probar que la guía se vaya por el puerto de abajo. Aquí claramente está abandonando el puerto de abajo, empujamos y esta guía se mete a la luz verdadera. Entonces, de esta manera, con el balón logramos otra vez recanalizar la luz verdadera y así tenemos tres guías. Guía en la descendente posterior, guía en la marginal 2, guía en la marginal 1. Y aquí abrimos el intensificador para ver cómo se observaría el Stingray visto de lado, no ortogonal. Entonces aquí tenemos ya tres guías en los tres vasos principales. Entonces lo que hacemos es predilatar y poner stents. Entonces aquí hicimos una estrategia de un crushing secuencial. Entonces esta es la descendente posterior. Ponemos un stent en la primera marginal. Luego vamos a poner otro stent en la segunda marginal. Y finalmente vamos a aplastar estos dos stents con otro stent largo que va de la parte distal a la parte proximal. Entonces aquí tenemos el primer stent colocado. Aquí estamos haciendo el crush con un balón. Aquí está el primer stent acá abajo colocado. Aquí ponemos el segundo stent. De igual manera tengo aquí un balón para jalar y hacer un crush. Entonces aquí está el balón haciendo el crush. Y finalmente vamos a poner stents distal y proximal para acabar de encarcelar esto. Entonces aquí está el primer stent distal que ponemos, un stent distal a la circunfleja. Vean qué larga es la circunfleja. Y finalmente el último stent para acabar de crochear estos dos stents que se acaban de poner. Así hacen los recruces de manera convencional. Digo, pues esto no es de plática de bifurcaciones, pero lo que se hizo fue recruzar tanto aquí como acá, hacer kissings tanto aquí como acá, hacer pot tanto aquí como acá. Y bueno, pues aquí acaba y vean la arteria que se ganó haciendo esto. Entonces, bueno, pues sí vaya, una distancia de disección importante, pero bueno, pues es una arteria perfusoria larga, tanto la marginal 1 como la marginal 2, la descendente posterior menor, pero bueno, pues es una circunfleja bastante, bastante larga. Entonces, lo importante de todo esto y que podemos concluir es siempre tener un plan, tratar de no meterse a casos complejos sin haber elaborado un plan y tratar de apegarse al guión para saber qué es lo que vamos a hacer, puesto que esto disminuye las fallas. De hecho, de esto se tratan los algoritmos que cambiaron mucho el paradigma de cómo hacemos las oclusiones crónicas. Es importante considerar estrategias de los algoritmos para solventar problemas durante la ejecución de los casos. Y bueno, pues la disección reentrada puede solventar problemas que de otra manera pues pudiera ser no tan fácil de resolver. Pues muchas gracias por su atención. Excelente plática, Marco. No sé cuánto tiempo se llevan con este caso, supongo que fue muy largo, pero bueno, la verdad, grandioso el resultado final. Un par de preguntas. Uno es, he visto algunos casos donde hay disecciones iatrogénicas de la córnea derecha y que han usado ADR para reentrar. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Y qué tan complicado sería si no tienes circulación colateral el reentrar con Stingray si no sabes hacia dónde va el vaso, ¿no? Sí, afortunadamente trabajo en un hospital con fellows y los fellows son una posibilidad infinita de complicaciones que lo ponen a uno a prueba para poder hacer este tipo de estrategias. Sí, tuvimos una derecha, de hecho fue una disección inicialmente hidráulica que se metieron al cono, disecaron y se disecó la arteria para adelante y para atrás, se perdió flujo. La ventaja de este tipo de situaciones para usar el Stingray en estas circunstancias es que como no hay placa, la reentrada suele ser más fácil. El problema, como bien dices, es que no tienes colateral, entonces tienes que hacer una técnica que se llama double stick and swap a ciegas. Entonces, blind double stick swap. Entonces, no sabes dónde estás más o menos te ubicas con el tiro anterógrado, pero no sabes realmente por dónde estás saliendo. Entonces, lo haces con guías tipo Gladius, Pilot 200,
que son guías que, aunque ya son de gramaje intermedio, pues son guías bastante seguras para poder navegar si es que la guía no se va por donde se tiene que ir. Entonces, afortunadamente, insisto, como no hay placa en el sitio, es una disección por lo general libre de placa, la guía entra de manera razonable o al menos no tan forzada. Entonces, hay veces que con la misma Pilot te puedes ir, si no lo hacemos con la guía del mismo Stingray, que no es una guía tan rígida como una Conquest Pro 12, una Hornet 14. Y bueno, pues sí ya nos ha pasado, es razonable hacerlo, pero hay que tener cuidado porque hay veces que no tienes la imagen, entonces no sabes por dónde estás yendo. Es por eso que el ADR con Stingray se considera una habilidad ya más compleja, porque tienes que tener cierta experiencia para ver no tanto la manipulabilidad de la guía, sino el comportamiento fluoroscópico de esta, porque no tienes control táctil. La gran mayoría de las veces estás navegando guías plásticas que no tienen un feedback táctil. Entonces, más que el feedback táctil, lo que tienes que ver es lo que está pasando en pantalla para ver el comportamiento de la punta, a ver qué le está pasando y no ser muy agresivo, porque si no, sea la guía que sea, hasta una Fielder X te puede acabar en el pericardio. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, pero digo, no es infundir miedo, nada más ser cuidadoso, pero son herramientas, creo que son muy buenas herramientas y están formando cada vez más parte importante del armamentario con el que estemos haciendo este tipo de casos. Gracias. ¿Y alguna ventaja de Recross sobre Stingray que consideres o Lo que pasa es que el Recross es un microcatéter, entonces puedes aprovechar la virtud de tener un micro de doble lumen. Stingray es un balón alado que además tiene un perfil de cruce bastante malo. Y de hecho no son infrecuentes los casos en donde el Stingray no navega y tienes que hacer una predilatación con un balón pequeñito, 1.25, 1.5 inclusive, porque definitivamente el Stingray y el perfil es muy malo. Recross, al ser un micro cónico, la verdad es que tiene una mejor navegabilidad que Stingray. Entonces, tienes ciertas ventajas, pero bueno, pues digo, finalmente lo tiene que hacer uno con lo que uno más esté habituado, dependiendo también la anatomía del caso, ¿no? Hay casos que se prestan mucho para Recross y hay casos que definitivamente pues, el Stingray pudiera ser una mejor alternativa, sobre todo cuando no tienes una buena visualización, ahí a lo mejor Recross pudiera ser una mejor opción. Bien, muchas gracias. Como último punto, no todos los pacientes con sitio al final se logran abrir. Hay un grupo de pacientes que no se puede un porcentaje, 5, 15%. En la experiencia de los tres, el investment procedure que se está haciendo cada vez más y que hay ahorita trials avanzando para determinar el éxito de esto, ¿cómo les ha ido con esto? Meter al paciente en 8 semanas, 2 semanas, una vez que dilataste toda la arteria cuando fue fallido el caso. Sí, de hecho, el procedimiento de inversión tiene todo un sentido histológico porque lo que estás haciendo es cambiar la anatomía histológica de una anatomía totalmente aberrada a anatomías más lineales, porque se están generando balonazos controlados hacia todas las zonas de complejidad. Entonces, la recomendación es que siempre que se acabe o se falle un caso, no hay que nada más acabarlo o fallarlo sin no hacerle nada. Dicen que hay que fallar con clase y yo creo que la mejor manera de fallar con clase es tratar de invertir el procedimiento. Ahora, no ha habido muchas publicaciones de la diferencia de inversión, pero en general todo mundo se está inclinando a dar balonazos, porque el balonazo sí cambia la histología. Antes nada más lo hacíamos con un star, tirabas un ócol de arriba abajo, si entraba bien, si no entraba igual de bien, y disecar. La idea era disecar esa porción para ver si estas fenestraciones posteriores a lo largo del tiempo lograban recanalizar al menos parcialmente la arteria para que cuando te volvieras a meter a hacer un intento tuvieras una tasa de éxito un poco mayor. Entonces, ahorita, aun cuando no está descrito ninguna técnica que sea como el estándar de oro en la reinversión, porque esto también es un tema relativamente novedoso y todavía toda la comunidad que hace CTOs no la acaba de adoptar del todo, pero bueno, se trata de hacer balonazos con balones lo más grandes permisibles a la anatomía del vaso. Tienes duda, métele un ultrasonido, si es una arteria 3, pues métele un balón 2,5, 3, tratar de nunca exceder esto porque ahí sí podemos romper, aun cuando la subíntima es un compartimento bastante seguro y elástico. Pero sí, la idea es no salirse sin la reinversión. Y la otra es que el grupo de los británicos de Simon Walsh hizo un pequeño subanálisis del consistent en donde vieron los casos en los que hicieron reinversión y la reinversión te duplica la tasa de éxito potencial a la siguiente reintervención. Entonces, pues es muy importante, o sea, yo creo que queda claro con este resultado del estudio que es muy importante invertir porque tu posibilidad de poderlo abrir es muchísimo mayor si lo invertiste a que si no lo invertiste. Gracias a todos.